Muy buenas noches, la opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Hoy, 20 de julio, concluimos el tema que tocamos esta semana, la corrupción en Colombia, ese mal que está arruinando el país, que está arruinando el presupuesto, cada día un escándalo nuevo. Y para eso hemos invitado hoy a una de las personas que está combatiendo la corrupción en Colombia y es el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Procurador, gracias por estar en Opina Bogotá en el canal Capital. Muy buenas noches, Yesid. Un gran placer estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de Opina Bogotá. Bueno, Procurador, la gente se pregunta hoy qué es lo que está pasando con la corrupción en Colombia. ¿Esto se salió, como se dice popularmente, se salió de madre? Pues Yesid, nosotros hemos dicho que lo que ha pasado en Colombia en los últimos meses es que el humo de la guerra, y lo decimos gráficamente, el humo de la guerra y del conflicto no deja de ver la corrupción, como no deja de ver una gran cantidad de temas de la agenda de este país que quedaron allí sepultados por cuenta del conflicto armado. Entonces, frente a la forma como se ha clarificado el panorama, por lo menos en materia de orden público, comenzaron a salir a la superficie toda esta cantidad de problemas y por eso se ve como una epidemia, como que se ha agudizado y por eso estamos en esa lucha. Y yo creo que parte de todo lo que se ha descubierto es una consecuencia de que estamos combatiendo la corrupción. Desde la Procuraduría, ¿usted siente que los órganos de control o los aparatos de justicia en Colombia tienen las herramientas suficientes y los dientes suficientes para combatir la corrupción o a veces se sienten un poco desbordados? Siempre son insuficientes, es decir, sobre todo por la magnitud que ha adquirido el fenómeno. Esto es como una mancha de aceite que además recorre todo el país, que está en lo central, que está en los territorios, que está en el sector privado, por ejemplo, en donde hay que combatirla. Luego, para esto, yo lo he dicho mucho aquí, se creó esa figura gráfica de los tres mosqueteros, el fiscal, el procurador y el contralor. Y yo creo que para ganar la guerra a la corrupción se necesita mucho más que eso. Un cuarto mosquetero que es la justicia. Nosotros necesitamos que todas nuestras decisiones sean avaladas y respaldadas por la justicia ordinaria. Y quinto, el sector privado, porque el sector privado es parte de todo eso. En eso hemos adelantado muchas acciones. Tenemos, por ejemplo, una gran declaración de transparencia firmada por todos los gremios económicos de este país que promovió la Procuraduría General de la Nación. Y con esos argumentos para batallar, yo creo que ya si somos 5 mosqueteros o paz, la opinión pública, más los medios de comunicación, esta batalla la podemos ganar, porque la ganamos o la perdemos todos. Esto no es que la ganan o lo pierden solo los tres mosqueteros. Sí, Procurador, ¿cuánto lleva usted en el cargo ya? 6 meses estamos cumpliendo, estamos celebrando los 180 días de la Procuraduría. Bueno, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Usted ha tenido una larga experiencia en el sector público y conoce muy bien cómo funciona el Estado, pero ahora desde un órgano de control, ¿qué es lo que más le ha impresionado a la hora de estar en la Procuraduría y que usted adelanta permanentemente investigaciones? Sí, Yesid, lo dramático de todo esto es que hemos hecho todas las tareas en la lucha contra la corrupción, las formales. Hemos aprobado los tratados internacionales, hemos modificado las leyes, hay códigos de conducta de muchos en este campo, pero el tema cultural de Colombia sigue siendo el gran pasivo de todo esto, el gran déficit. Aquí hay una bancarrota ética muy grande. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en las regiones, yo llevo 16 audiencias con los ciudadanos en las capitales de departamento. Estuve en Yopal la semana pasada, en Armenia, el jueves en Yopal, el viernes en Armenia, y lo que uno descubre es que puede haber sanciones legales, pero la sanción de la sociedad, la sanción social, la sanción cultural no existe, porque el corrupto en este país tiene estatus, y el corrupto es el matón del pueblo, y el corrupto es el que le da las órdenes a la gente, y la gente tiene al corrupto como el avivato, el digno, el merecedor de algún tipo de reconocimiento. Eso hay que erradicarlo, eso no tiene ningún sentido. El problema es esencialmente cultural. ¿Por qué además, Yesid? Porque no hay una concepción de lo público, que ahí está el problema. Entonces la ciudadanía considera que el señor que llegó a ser el alcalde, de aquí en adelante le entregan un presupuesto para que lo maneje. Un gobernador me decía durante el fin de semana que al otro día de las elecciones lo llamaron los amigos y le dijeron: hombre, qué maravilla, lo queremos felicitar, qué bueno porque usted se va a enriquecer y usted es amigo nuestro. Esa es la concepción que se tiene del ejercicio de la función pública, que los recursos públicos son de los funcionarios públicos. Esa conciencia de que los recursos públicos son de todos y que la batalla contra la corrupción la tenemos que dar todos es fundamental, porque aquí nos están robando el patrimonio de 30 o 40 colombianos o de una empresa, qué sé yo. El que le roba al Estado le roba a todos los colombianos, a los 50 millones de colombianos, y esa concepción de lo público es fundamental. Procurador, a esta hora transmitimos por Facebook Live, transmitimos por Twitter vía Periscope y la gente nos está dando sus opiniones con el hashtag Opina Bogotá. Lo invito a que veamos qué se está preguntando la gente, qué está opinando sobre este tema de la corrupción a esta hora. Bueno, ahí está. Jorge Jiménez dice: el gobierno acostumbró a la corrupción, jamás ha habido penas ejemplares y mucho menos reparación por lo que se robaron.
Juan Carlos Carvajal opina también a esta hora, dice, el sistema no puede acabar la corrupción porque la corrupción es el mismo, es el sistema como tal. Bueno, procurador, ¿qué hacer para combatir la corrupción? Usted hablaba de que esto es un tema cultural, que la gente asume que los recursos públicos son para que la gente se los robe abiertamente y que para eso llegan a los cargos de elección popular, pero ¿qué hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Aumentar las penas? ¿Modificar la contratación? ¿Usted qué propone? Yo creo que es como una caja de herramientas en donde uno tiene que sumar una cantidad de acciones. Por ejemplo, en materia de acciones legislativas las hemos hecho casi todas. Por ejemplo, yo he dicho, nos faltan dos fundamentales. Una, que las sociedades tengan responsabilidad penal. Por ejemplo, del caso de Odebrecht, que después hablaremos, ahí estamos frenados porque no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay unos ejecutivos que fueron responsables, son en un momento de los chivos expiatorios y la sociedad quiere seguir funcionando como si nada hubiera pasado. Eso es muy grave. Por un lado eso. Por el otro lado, por ejemplo, en el financiamiento de las campañas, que es uno de los temas más complicados de la corrupción, porque es el cartel de los contratistas y los políticos, hay que tomar acciones. Por ejemplo, Colombia no tiene el delito de financiamiento ilegal de las campañas. Cuando vino el fiscal general español, que es una persona muy cercana a mí, de mis épocas de embajador en Madrid, le dijo al presidente de la República, tenemos que incorporar el tipo penal del financiamiento de campañas. Nosotros esas dos reformas las vamos a proponer en el Congreso a partir de esta legislatura que comienza hoy 20 de julio. Y lo otro son los temas de carácter cultural, la participación del sector privado, la justicia. Es que nosotros somos tres entidades de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, pero quien cierra el ciclo, por ejemplo, si yo impongo una sanción y resulta que por una tutela me quieren minar el ejercicio de la función disciplinaria, pues algo está pasando dentro del sistema. Y si la justicia se presta para eso, pues simplemente le está propinando un golpe en un momento crítico de la historia del país a una institución que está diseñada para defender el interés público y la moralidad pública. Entonces yo diría, son una cantidad de acciones simultáneas. La cooperación internacional, por ejemplo, es fundamental. Es que la corrupción es hoy en día crimen organizado internacional. Yo le decía a las autoridades de Estados Unidos hace 2 semanas, miren, nosotros armamos un esquema de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico que nos ha funcionado muy bien, frente a la magnitud del delito del narcotráfico, del lavado de dinero, del terrorismo. Pero es hora de comenzar a pensar en herramientas mucho más eficaces de cooperación en el caso de la corrupción, porque es otra forma de actuar. Entonces, muchas veces las autoridades que están, digamos, correteando a los corruptos, yo lo he dicho gráficamente, vamos por la escalera, pero la corrupción va por el ascensor. Y entonces hay que diseñar unos nuevos mecanismos para que funcione la cooperación judicial internacional. Sí, procurador, usted hablaba ahora del tema Odebrecht. La Fiscalía ha dicho que tiene plena certeza de que ingresaron dineros de esta multinacional a las campañas de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga. En el caso de Odebrecht, ¿cuál es la postura de la Procuraduría y usted qué es lo que ha logrado investigar hasta ahora? Sí, nosotros tenemos muchas líneas de investigación y eso vale la pena clarificárselo a los televidentes. La función de la Procuraduría es disciplinaria con los funcionarios públicos. Resulta que hay una serie de personas que manejaron recursos públicos y que nos dijeron nosotros no tenemos nada que ver con la investigación disciplinaria porque nunca fuimos funcionarios públicos. Les dijimos un momentico, nosotros estamos defendiendo el interés público. Ustedes fueron ejecutivos de esa compañía en donde se manejaron recursos del Estado y le abrimos investigación disciplinaria a los ejecutivos de la empresa en Colombia, que no eran funcionarios públicos. Y la gente dirá, ¿para qué si las sanciones son para los funcionarios públicos? No es así. Se crean inhabilidades y esa es parte de las reformas que tenemos que hacer y es un poco que si los funcionarios públicos intervienen en el espacio público, dilapidan los recursos públicos de los colombianos, cometen delitos, pues deben tener un conjunto de sanciones que los inhabiliten, por ejemplo, para volver a participar en negocios en Colombia y en eso estamos. Es una línea muy importante. Nosotros fuimos los primeros que intervenimos en el tema del Banco Agrario, hemos vinculado a la investigación personas del alto gobierno porque creemos que se ha configurado pues, actividades donde hay conflictos de intereses, en fin, pero lo más importante es la consideración de lo que ha pasado con la empresa como tal, que yo creo particularmente que era una empresa que tenía actividades ilegales internacionales y que había detrás de eso, digamos, un modelo político que estaba protagonizado por el expresidente de Brasil, que acaba de ser condenado por la justicia brasilera a 9 años de prisión. Pero en el caso de Colombia, ¿qué información o qué podría usted decir de Odebrecht? ¿Qué hizo Odebrecht en Colombia que usted diga, esto ya lo tenemos más o menos identificado? Sí, contaminar indiscutiblemente pues, toda la contratación pública, intervenir
como parece evidente en el financiamiento de las campañas, que ahí es donde tenemos que hacer una cirugía y ahí hay que ser de verdad quirúrgicos en lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque es que el escenario del financiamiento de la política no puede ser el mismo que se dio en la última campaña electoral. De hecho, ya con el sector privado hemos estado hablando. Todo lo que ha pasado en Colombia ha marcado que el sector privado tiene que asumir una responsabilidad a la hora de entregarle una donación a un partido, una campaña política. ¿Por qué? Porque si se trata de un simple intercambio en donde yo pago para la campaña y usted me devuelve con contratos, pues simplemente estamos acabando con el ejercicio de la política con P mayúscula y convirtiendo la política en una empresa con ánimo de lucro. Y eso es degradar la política al máximo, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia. No es una solución fácil, porque de lo que se trata, por ejemplo, es de fortalecer la actividad electoral, de volver delito el financiamiento ilegal de campañas, de tener unos órganos de investigación y de romper, repito, esa mafia entre políticos y contratistas que ha gobernado pues, el ejercicio de la política por los altísimos costos que tiene una campaña. Todos sabemos lo que vale una campaña al Consejo de Bogotá, a las asambleas, a las alcaldías. Esos son costos inmensos. Hay que tratar de reducir los costos de la campaña, hay que aumentar los mecanismos de inspección y vigilancia en esa materia y tener un Estado que sea capaz de controlar el fenómeno. Muy bien, procurador. Procurador, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina, qué piensa y qué se pregunta sobre la corrupción en Colombia, y estas son las principales dudas. Hola, quisiera saber cómo se van a garantizar la transparencia de los recursos públicos en el posconflicto. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Se hablan de billones, de cientos de billones de pesos que llegarán al país para el posconflicto, pero la gente, procurador, usted lo ve en las encuestas, la gente no cree en nada en estos momentos en Colombia, ni en nadie. Sí, por lo que está ocurriendo, que la gente es. tiene razón. Entonces, por ejemplo, se viene esta inversión multimillonaria con el posconflicto. ¿Cómo evitar que estos recursos no terminen siendo hurtados, robados? Sí, lo peor que le podría pasar al proceso de paz es que los recursos de la cooperación internacional y todo el esfuerzo presupuestal del Estado colombiano terminen en manos de los corruptos. ¿Cómo se controla eso? Evidentemente con mecanismos de vigilancia que de alguna manera están comenzando a diseñarse conjuntamente con el gobierno. Nosotros vamos a montar toda una operación radicada en una Procuraduría Delegada para vigilar esa contratación. En el caso particular de los recursos del presupuesto nacional y en el caso de la cooperación internacional, yo lo hablaba ya con varias agencias, con varias donantes, ese es un rol que tiene que cumplir la Procuraduría, porque sería pues un pecado de máxima gravedad, pues que esos recursos que vienen para la paz terminen en los bolsillos de los corruptos. Pero, procurador, la gente tiene en estos momentos una poca confianza en los organismos de justicia y en las instituciones del Estado, y pasan cosas como el director anticorrupción de la Fiscalía capturado por corrupto. Cuando usted conoció ese caso, ¿usted qué pensó? Uy, eso es un drama, pues eso es una muestra, eso tiene dos caras esa moneda. Una, como decía la Biblia, pues cuando la sal se corrompe, pues ya no hay nada que hacer. Pero también está la otra lectura, que eso se logró destapar, y eso tiene que ser ejemplar. Alguien preguntaba de los que intervino en las redes sociales cuál es el tipo de sanciones que hay que poner, y yo comparto la opinión de él. Aquí se necesitan sanciones ejemplares. Ese señor debe tener una sanción ejemplar. Como a la hora de las investigaciones, dicen los que han escrito mucho sobre corrupción, siempre hay que combatir es a los peces gordos. Decían literalmente los americanos, el funcionario anticorrupción lo primero que tiene que hacer es fritar un pez gordo, por dura que suene esa expresión, en el sentido de que tiene que caerle todo el peso a la justicia, porque eso para el resto de la sociedad implica que no hay nadie exento del peso de la ley, que no hay nadie inmune, que la impunidad hay que combatirla. Eso por una parte, y por otra parte, el tema del bolsillo de los corruptos. Muchos hacen el cálculo, por supuesto, de utilidad, de bueno, me puede sancionar la Procuraduría, me inhabilita por 10 años, me quedo 10 años Eso no les fuera. interesa mucho porque Exacto. dice, no voy a ser funcionario del Porque Estado. tienen en el sistema financiero internacional los réditos de los actos de corrupción, Exacto. incluso pagan en cárcel, así sea privados de la libertad unos pocos años y se van a disfrutar de la plata afuera. Por eso es tan importante perseguir los capitales. Nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, en las extinciones, en la acción de extinción de dominio de los corruptos. Con las autoridades americanas estamos avanzando en ese campo, en el caso de corruptos o delincuentes que tengan dinero en el sistema financiero o inmobiliario en los Estados Unidos. Eso es crucial, es decir, si uno no persigue el bolsillo de los corruptos no está haciendo nada. Exacto. No, y lo otro, procurador, es evaluar la posibilidad de que no haya rebaja de penas, porque muchos de ellos se arrepienten, confiesan y ya tienen el 50% de la pena redimida. Van a la cárcel, asisten a una biblioteca, siembran cosas, hacen que leen y
obtienen otra rebaja en la pena y uno los ve en las calles a los 3 años disfrutando lo que se robaron. Eso Exacto. también genera una sensación de impunidad porque el Total. sistema está hecho para Total. que alguien robe y sale a la Claro. paga cárcel muy poco y después no pasa nada. ¿Y qué tal decir la detención domiciliaria? Estamos en un sistema judicial, un sistema de política criminal, en donde el que se roba una libra de carne por necesidad o una gallina en el campo termina en la cárcel ilimitadamente, y el que es protagonista de un desfalco como este o de un soborno tan grande tiene detención domiciliaria. Eso hay que terminarlo. Estamos esperando en el proyecto de ley que va a presentar el gobierno actuar en esa dirección. Bueno, procurador, también buscamos las opiniones de personas que están combatiendo la corrupción desde diferentes escenarios y esto fue lo que nos dijeron, por ejemplo, el representante de la Cámara, Inti Asprilla, de Alianza Verde, y el gerente de la ANDI en Bogotá, Camilo Montes. Bueno, en primer lugar es bien sabido que la Alianza Verde está promoviendo una iniciativa popular que es la consulta anticorrupción que ataca varias causas de la corrupción. Yo personalmente creo que la mayor causa de la corrupción está acá en el Congreso de la República con los llamados cupos indicativos, que muchas veces lo que pasa es que el congresista hace que sea un recurso y pide una tajada por eso. Creo también que es muy importante para cortar el círculo vicioso de la corrupción que la gente deje de votar por intereses económicos, que la gente vote con conocimiento de causa y que cada vez haya más votantes. Para la ANDI Bogotá y nuestros afiliados, la corrupción es uno de los peores delitos, no solo porque mina la credibilidad de las instituciones, sino también porque va en contra de la competitividad de la región. Recordemos que en Bogotá vivimos uno de los peores dolores de la corrupción que se reflejó en el carrusel de la contratación y todos estos dolores que llevó a uno de los exmandatarios a la cárcel y a una desconfianza muy profunda por parte de los ciudadanos. Es por eso que desde la seccional ANDI Bogotá estamos liderando varias iniciativas para luchar contra la corrupción, crear la confianza en las empresas y en los ciudadanos y en últimas mejorar la competitividad de Bogotá región. Queremos que la corrupción deje de ser uno de los dolores de la región y se convierta la lucha contra ella una de nuestras principales fortalezas. Bueno, ahí están las opiniones. A esta hora también varias personas con el hashtag en redes Opina Bogotá. Procurador, se viene la próxima campaña presidencial, ya está prendiendo motores y ahí va a haber toda clase de posibles irregularidades, entre ellas la que usted ha mencionado, que es la financiación ilegal de las campañas. Dinero que no se registra, pero que todo el mundo sabe que se lava en las campañas, que se invierte por debajo de la mesa. Como Procuraduría, ¿qué se puede hacer ante eso? Mucho. Nosotros tenemos una obligación de buscar transparencia en todos los escenarios electorales y yo creo que aquí tienen que escarmentar los corruptos. Pues de aquí en adelante yo creo que lo piensen 2 veces antes, por ejemplo, de entregarle donaciones a las campañas sin control o sin entregar los respectivos recibos ante la autoridad electoral. Aquí va a haber mucha lupa de aquí en adelante y por eso yo los he hablado abiertamente con los empresarios y a raíz de la declaración del presidente Lande, yo creo que una gran disposición del sector privado para luchar conjuntamente con nosotros y con la justicia en esta materia. Ayer yo, por ejemplo, estuve en la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Exportadores, de Analdex, y llegamos a un gran acuerdo en que vamos a identificar el tipo de conductas corruptas de los cuales ellos son víctimas. Los exportadores, los importadores, el tema de la DIAN, la minería ilegal, ellos identifican. La mayoría de los sectores económicos del país saben cuáles son las conductas que en el acontecer diario de sus actividades económicas se cometen y nos pueden entregar la información a la Procuraduría. Eso es fundamental. Nosotros destituimos, lamentablemente fue una nota que salió muy pequeña en los diarios, por ejemplo, a los 15 funcionarios de la DIAN que protagonizaron ese cartel de corrupción que había dentro de la entidad que denunció en su momento el exdirector Juan Ricardo Ortega, que fue una de las denuncias más importantes del país. Los destituimos. Entonces, ahí hay acciones que tienen sentido y que abren camino y que son mensajes claros desde el punto de vista de los ejemplares que pueden ser. Y por supuesto, de lo que se trata es de ponerle la luz del día y la transparencia. Los americanos hablan de las conductas a la luz del mediodía y eso es transparencia, que fue precisamente lo que hicimos con el sector privado. Yo empecé a decir con una campaña en donde hicimos como un manifiesto de lo que había que hacer con el sector privado para luchar contra la corrupción. Y pensé que me lo iba a firmar el presidente de la ANDI y el presidente de FENALCO. Llegaron 16 presidentes de gremios económicos a firmar el manifiesto el 22 de junio pasado en un hotel aquí en Bogotá. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero bajar en la práctica, no más declaraciones de principios contra la corrupción, no más indignación en abstracto. Aquí hay que llegar es con acciones concretas para mostrarle a la ciudadanía que aquí puede haber resultados. Procurador, en estos 6 meses, ¿cuántos funcionarios públicos ha
sancionado su despacho? ¿Cuántos ha destituido? Pues, ¿Qué cifras tiene? Hemos abierto indagaciones preliminares, cientos de indagaciones, hemos suspendido funcionarios públicos, destituciones ha habido pocas, digamos que pueden pasar de las 30 más o menos, pero claro, es que hacen parte de todo un proceso. Que viene si atrás. yo abro una indagación, yo tengo que entregarle todas las garantías a quien está siendo indagado o investigado, porque si no se me cae el proceso. O sea, peor que no abrir una investigación es abrirla mal, porque es dotarla de una fragilidad que más adelante implica que se me caiga en las instancias judiciales. Entonces, eso lo hemos hecho muy juiciosamente y muy sólidamente. Y nosotros llegamos a decir, por ejemplo, a las audiencias, como lo hicimos en Montería, como lo hicimos en Yopal, como lo hicimos en San Andrés, que fue la primera. Gracias a la acción, por ejemplo, de la Procuraduría, se logró cerrar Johnny Key, que eso era el monumento, le decían el Bronx de San Andrés. O sea, todo pasaba dentro de Johnny Key y nadie hacía absolutamente nada con el deterioro ambiental que eso significaba. En este momento, por ejemplo, en el Chocó, yo he ido 2 veces al Chocó, participamos en la solución del paro cívico. Yo llevé hace 3 semanas ambientalistas académicos río arriba a mostrarles en un municipio, en un corregimiento que se llama Río Quito, donde el río Atrato es un río absoluto de mercurio y aquí nadie dice nada. Entonces hay acciones, no solo las sancionatorias de la destitución, sino hay acciones de carácter preventivo que son fundamentales. Hoy en día una denuncia que hubo ayer en la prensa en relación con la corrupción derivada de los planes de ordenamiento territorial, es decir, a nivel urbano, y es el caso de Bogotá también, los planes de ordenamiento territorial se convirtió en el motor más importante de la corrupción. Una mafia, cambiándole el uso del suelo a las tierras para sacarle y las tajada. corporaciones autónomas regionales que tienen como primera tarea defender el medio ambiente, mirando para ¿Se vienen investigaciones contra alcaldes de La Sabana por este tema? Sí, señor, sí, señor. Hemos abierto de entrada 5 investigaciones que coinciden con las medidas que anunció la Fiscalía en el día de ayer, y hay que atacar de nuevo una mafia de constructores. Ahí estamos buscando la colaboración y de hecho se ha dado del gremio de la construcción, que está indignado con lo que está sucediendo, una muestra más de que el sector privado es un agente fundamental en la lucha contra la corrupción. Procurador, usted viaja por todo el país, va conociendo casos y demás. De los 6 meses que lleva en la Procuraduría, ¿cuál es el escándalo de corrupción que más lo ha conmovido, que usted haya dicho esto no puede ser? Yo creo que los delitos de corrupción contra los sectores sociales o contra los niños, es decir, eso es inaceptable, eso es inadmisible. Eso, ¿cuál caso recuerda? Eso es un triple pecado, la alimentación escolar de los niños. ¿En dónde, por ejemplo? En 6 departamentos. Tenemos una estrategia. El negocio de los refrigerios. El PAE, el llamado PAE, que es el programa de alimentación se lo roban escolar. de frente. En los departamentos, simplemente el que lo hace tiene una cocineta de 5ª categoría y hay almuerzo que es un pedazo de mango, 3 granos de arroz y una Coca-Cola, y ese es el almuerzo de los niños, lo que les debe costar además el 1% de lo que les está pagando el Estado por cuenta del valor real de ese almuerzo. Entonces, eso es mortal. Y la salud, ya sí que ahí estamos de frente. Nosotros no solo creamos una Procuraduría Delegada para la Salud que no existía, sino que claramente estamos actuando ya en 5 hospitales públicos que también son presa del clientelismo, lo que se llama las empresas sociales del Estado, y vamos a defender los derechos de los pacientes. Intervinimos por eso en el proceso de venta de Café Salud, intervinimos en el proceso del Fondo del Magisterio, que es la salud de los maestros de este país, y creemos, Salcop. yo le decía a alguien, exacto, yo le decía a alguien con que uno como procurador al terminar la gestión diga, mire, yo contribuí por lo menos a que mejorara el sistema de acceso al sistema de salud, por una parte, y a que le funcionara de verdad ese mandato constitucional de que la salud es un derecho fundamental de los colombianos, me podría ir tranquilo. Yo creo que la salud sigue siendo el primero de los problemas en términos de las necesidades y de las preocupaciones de los colombianos. En todas las audiencias, es decir, que hemos tenido, tenemos un promedio de 40, 50 denuncias, el 30% son relacionadas con la salud de los colombianos. Con el pésimo servicio de salud. Procurador, lo invito a que escuchemos ahora a la senadora Claudia López. Grabó un video para Opina Bogotá porque ella está liderando una consulta anticorrupción. La corrupción es hoy el principal problema que tiene Colombia. La corrupción nos está robando 50 billones, con B e I, billones de pesos al año. Eso son como 6 reformas tributarias. Eso es más de lo que invertimos en educación, casi sumado a lo que invertimos en educación y salud. Es un problema serio que está matando más colombianos que el conflicto armado. Pero la corrupción no la vamos a derrotar, mis queridos amigos, quejándonos, ni en Twitter ni en Facebook. La corrupción la vamos a derrotar con acción ciudadana, eligiendo a mejor gente, vigilándola en los cargos públicos y también
poniendo normas claras que obliguen a la clase política a rendirle cuentas a la ciudadanía. La corrupción fundamentalmente se da no solamente por falta de ética de quienes manejan los recursos públicos, sino por falta de reglas que incentiven y mejoren la transparencia. Por ejemplo, en nuestra consulta anticorrupción, que justamente esta semana estamos terminando de recoger las firmas que se necesitan, ¿para qué? Para que los ciudadanos vayamos a votar las normas que el Congreso no quiso aprobar. Y no las quiso aprobar porque tendrían un efecto directo y duro para controlar la corrupción. Bueno, ahí está la opinión de la senadora Claudia López. Procurador, ¿cómo encontró usted la Procuraduría? ¿La encontró politizada? Usted es un procurador que la opinión pública lo identifica como una persona liberal, garante de derechos, abierto, pluralista, pero no nos digamos mentiras, la Procuraduría estaba totalmente politizada. Su antecesor dejó una Procuraduría en crisis. ¿Cómo la encontró usted? ¿Y qué está haciendo para neutralizarla? Sí, Jessy, nosotros hemos dicho una cosa. Yo pertenezco a una generación que fue protagonista en un movimiento estudiantil y que cambió un poco la historia de Colombia, y lo digo con mucha humildad, porque llegamos a producir una nueva constitución que es una constitución liberal, una constitución garantista, una constitución que se convirtió además en como el último leño que tenían los colombianos para protegerse de la arbitrariedad, una constitución de derechos. Yo creo que mi función como procurador es esa. A mí no me gusta ponerle el espejo retrovisor a las cosas, yo creo que eso no es sano. Pero nosotros tenemos una visión diferente, por decirlo con toda claridad, una visión que tiene que ver con oír a los ciudadanos, por ejemplo, de ahí las audiencias ciudadanas. Hemos hecho audiencias sectoriales con la salud, con las mujeres víctimas de los ataques químicos. Ayer tuve una reunión con 200 víctimas de todo el país a quienes pues, se les están incumpliendo los acuerdos en los términos de la reparación, razón por la cual ayer le abrimos investigación a 25 gobernaciones y a 30 alcaldías del país porque no están cumpliendo con el mandato que trae la ley de víctimas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo importante es estar en contacto con la ciudadanía y con la Constitución en la mano, que eso es un elemento fundamental. O sea, esta generación que viene hacia adelante, que está tratando de dejar atrás la corrupción, que incluso son generaciones ya posteriores a la mía, porque nosotros ahí hemos tenido pues en los últimos 30 años grandes dificultades con el crimen organizado, está pensando en el medio ambiente, en los derechos de la gente, en la necesidad de poner las tecnologías al servicio de los derechos. Es como toda una redimensión del papel del Estado. Y yo creo que ese es el papel de la Procuraduría, es ponerle el oído permanentemente a la ciudadanía y obrar de conformidad. Por ejemplo, con los derechos de las minorías. Las minorías étnicas no se sentían representadas en la Procuraduría. Nosotros expedimos una directiva de defensores de derechos humanos y muchos de ellos me decían, nosotros nunca hemos pisado esta institución. Y repito, con esto yo no estoy criticando la administración anterior, sino que yo creo que yo tengo una visión, porque vengo precisamente de la generación del 91 a tratar de construirle y pavimentarle unos caminos a Colombia que tienen que ver, primero, con la Constitución. Nosotros decimos que es una Procuraduría con la Constitución en la mano, con los pies en los territorios, porque estamos viajando 1 y 2 veces fuera de Bogotá y desbogotanizando un poco la acción de la Procuraduría. Y 3, con el corazón al lado de las víctimas, que yo creo que es la justificación ética y moral más importante del proceso de paz, que es cumplirle a las víctimas. Bueno, procurador, otra pregunta de los ciudadanos en las calles a esta hora en Opina Bogotá. ¿Por qué la gente corrupta es la que está en las esferas administrativas? Bueno, muy buena pregunta de Daniela. ¿Por qué la gente corrupta es la que está en las esferas administrativas? Y a esa pregunta, procurador, le junto una que nos hizo esta semana Andrés Caro, y es, ¿en qué momento se perdió la ética en Colombia? Sí, la primera, el problema es falta de ciudadanía. El gran descubrimiento de estos 6 meses, Yeside, en lo que me he recorrido del país, en los 18 o 20 departamentos que llevamos, es que donde hay acción ciudadana, hay posibilidades de lucha contra la corrupción y hay posibilidades de resultados. Los veedores, que son ciudadanos del común. Yo he dicho, esta cosa de pensar que los 3 mosqueteros son los superhéroes ultraterrenales, eso no es así. Aquí en la democracia los héroes son los ciudadanos, el ciudadano de a pie, el veedor que es capaz de llegar, como ha llegado en muchas audiencias anticorrupción aquí en Colombia, con un paquete de pruebas, de decir, mire, aquí hubo contratos celebrados ilegalmente, aquí hay un tráfico de influencias, aquí son los parientes del alcalde, los concejales, los que se llevan el presupuesto público. Ese es el héroe en la lucha contra la corrupción. Por eso la clave de todo ese cambio cultural es que la ciudadanía se atreva a denunciar, pero estamos frente al escepticismo de las instituciones, como comentábamos anteriormente. Yo creo que el tema ético, y nosotros vamos a incorporar el tema de la ética pública a la agenda del país. Estamos planeando un gran encuentro
sobre la ética pública. El tema de la ética pública tiene que girar alrededor de lo público. La ética de este país cogió el camino equivocado en el momento en que se confundió lo privado con lo público, que es una reflexión que viene desde los griegos. Aristóteles decía que la corrupción, porque desde esa época había una descripción de la corrupción, es la incapacidad del sistema público o político para garantizar el interés público. Es decir, cuando entra el interés privado, mi interés personal, y yo creo que el presupuesto de mi municipio, de mi departamento, es el que pasa por mi bolsillo y lo manejo en función de ello. Esa confusión entre lo público y lo privado es mortal. Por eso el tratar de enseñar a la gente qué es lo público y que la defensa del espacio público nos compromete a todos, más aún al sector privado, porque yo sigo convencido, es decir, que hoy en día, y eso lo hemos hablado con los empresarios, que la fortaleza ética del sector privado le da fortaleza al sector público, porque son dos realidades que tienen que ir de la mano necesariamente. Y con una interacción ética de los privados en lo público, porque una cosa es el Estado, que ahí están los funcionarios públicos, pero lo público es mucho más allá del Estado. Es lo que nos interesa a todos, es el espacio donde nos movemos todos los días. Esa reconsideración como reconcepción de lo que es público y cómo lo debemos defender es verdaderamente la recuperación de la ética en Colombia. Procurador, siempre se ha hablado de la Procuraduría como institución, mucho antes incluso de que usted llegara al cargo, de que hay que hacerle una reforma a la Procuraduría, que tiene unos poderes excesivos, que destituye y restringe derechos políticos sin ser autoridad penal a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. Usted como procurador, ya 6 meses después, ¿siente que hay que reformar la Procuraduría en algo? ¿Y qué sería lo que usted podría impulsar de reforma? Sí, yo creo que se ha dado un proceso a la inversa. Lo que se ha pasado es que se ha debilitado la Procuraduría, no porque no existan normas para eso, sino lamentablemente porque algunos han visto la Procuraduría en el pasado como un instrumento de persecución de sus enemigos o de sus opositores, o como un instrumento de complicidad para sus amigos. Y eso es inaceptable. La Procuraduría es el órgano de control más antiguo en Colombia. La Procuraduría nació de la mente del libertador Simón Bolívar. Tiene 187 años de existencia y fue concebido como una especie de poder moral. Es decir, es el referente ético, que eso lo materializa la Constitución del 91. Yo fui constituyente, me tocó redactar las normas de justicia y por esas coincidencias del destino me tocó redactar las normas de la Procuraduría hace 25 años siendo constituyente. ¿Qué hicimos nosotros hace 25 años? Independizamos absolutamente la Procuraduría para que fuera un poder ajeno a las presiones del Poder Ejecutivo, del Legislativo o el Judicial. El jefe del Procurador no es el Presidente de la República. La suprema dirección de la Procuraduría, como estaba antes en la Constitución del 86, no está en manos del gobierno. Y eso da mucha autonomía para fallar de manera objetiva, que es un poco mi preocupación todos los días. Yo me levanto todos los días y pienso cómo voy a hablar con equilibrio, con sensatez, con justicia. Y que no lo señalen de que le está haciendo el favor a uno o al otro. En este momento de esta polarización del país, que es tan Pero triste, alguna tan reforma en la lamentable. Procuraduría que usted diga, hay que reformar esto. Adentro necesitamos hacer una gran reorganización, un proceso de reingeniería institucional, de modernización de infraestructura tecnológica y, por supuesto, de mecanismos de diálogo con la ciudadanía, que yo creo que es lo más importante, que eso es transparencia. Necesitamos mucha transparencia adentro. Somos una institución que un poco está medio anquilosada desde el punto de vista organizacional y estamos en esa tarea en este momento. Bueno, procurador, pues muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Hicimos esta semana una consulta, le preguntamos a la gente básicamente qué propone para combatir la corrupción en Colombia, les dimos 4 opciones y aquí vemos los resultados. Reformar la contratación pública, 25%. Aumentar penas para corruptos, lo propuso el 35%. Obligar a los políticos a rendir cuentas de manera detallada, un 20%. Y limitar la permanencia en las corporaciones públicas, un 20%. Como ve, procurador, para despedirnos, la gente quiere que los corruptos paguen por lo que hacen, no más impunidad. Sí, yo creo que ahí lo importante es que paguen además con su propio bolsillo las fechorías que han cometido. Así es, procurador. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, ha sido un gran placer y muchos éxitos en este programa tan importante de opinión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá, el programa de opinión del Canal Capital, y les anticipamos el tema que tocaremos la próxima semana, la venta a la ETB, un tema álgido que está a la orden del día en la ciudad. En Opina Bogotá lo vamos a tocar durante los próximos 3 días. Muchas gracias.